Lo mejor para desarrollar la inteligencia de los hijos es hablar con ellos. No funciona simplemente ponerles piezas de Mozart para que se eduquen ellos solos. Es importante dejar que se aburran y también unas normas claras, es lo que dicen los expertos. Todo en un mundo en el que entra de lleno la inteligencia artificial, en el que todo va rapidísimo y en el que es vital para la educación decirles que lo importante es el criterio, no lo inmediato. Ricardo Calleja, gracias por estar en Lo que ahora importa. Muchas gracias a vosotros. Eres profesor del IS Business School, también eres director de un colegio mayor, el Colegio Mayor Moncloa. ¿Cómo de importante es el criterio en un mundo en el que lo que se prima es lo inmediato, lo rápido? Claro, precisamente en un mundo donde lo que prima es lo inmediato, el que va a destacar es el que tenga criterio, el que sepa ver lo que viene después, ¿no? Se puede resumir ahí como uno de los objetivos de la educación, ¿no? Dar criterio, ¿no? No hacer máquinas que sean capaces de hacer cosas, sino personas que sean capaces de pensar y de gobernar su vida con libertad, ¿no? El problema es que la educación es un arte, no una técnica que podamos aplicar y que funciona con seguridad. De hecho, yo creo que una de las cosas importantes cuando pensamos en la educación es asumir que la educación es siempre un fracaso. Y gracias a Dios, porque si supiéramos educar perfectamente, hace mucho tiempo que hubiéramos sucumbido a cualquier régimen totalitario que ya hubiera determinado cómo hay que ser y cómo hay que pensar, pero como la educación fracasa, el hombre siempre, las personas siempre tienen algo nuevo que aportar, algo nuevo que decir, cada generación algo con lo que contribuir, y esto es muy importante también para los educadores, porque si no uno se puede convertir en un neurótico de conseguir ese producto educativo perfecto que querría de sus hijos o de sus alumnos, y no es posible, porque cada uno tiene que tener, como dices, su propio criterio. Te dedicas a la educación, a formar a chavales. ¿Cuál es el gran desafío que tiene ahora mismo la educación? Siempre que se pregunta sobre lo coyuntural, ¿cómo haces? Hay que recordar que lo más importante hoy en día sigue siendo lo más importante de siempre. O sea, que no ha habido, a pesar de todos los cambios tecnológicos y todos los cambios sociales, educar sigue siendo fundamentalmente lo mismo. Y por lo tanto los retos pues, son los mismos que se encontraban, yo qué sé, los griegos cuando pensaban cómo educar, ¿no? Evidentemente con matices, ¿no? Y hoy en día yo creo que hay tres cosas, ¿no? que hemos perdido, que tienen que ver con lo de siempre y que una vez se ha perdido es muy difícil educar. ¿Qué tres cosas? La primera es una idea, o sea, que la idea de bien. O sea, educar es sacar de dentro a lo bueno que hay de las personas y hacerlo crecer hacia una idea de bien. Hoy pensamos en clave de bienestar. Claro, el bien es algo que te puede costar, que te puede frustrar, que te puede cansar, no es algo que te hace inmediatamente sentirte bien, ¿no? Pues nos pasa también que ha desaparecido y tenemos un gran antagonismo con la idea de autoridad. Autor significa el que hace crecer, ¿no? El que aumenta, ¿no? Y frente a eso afirmamos el expresivismo individual, ¿no? Yo en cada momento ser yo mismo, hacer lo que yo quiera, ¿no? Y esto pues también dificulta la autoridad, el crecimiento, ¿no? Y luego, por último, claro, la idea clásica de la educación era precisamente educar, es sacar de dentro, es cultivar. Y por lo tanto es un proceso que es laborioso, que es lento, que exige paciencia. Y nosotros le aplicamos a la educación, como a todo, en la mentalidad del conseguir, ¿no? De aquí, ya, ahora. Y así no se puede educar a nadie, claro. Hablabas de la paciencia, de aspectos que para desarrollarlos pues son laboriosos, se debe emplear tiempo, hay que dedicarle años, ¿no? ¿Se nos educa bien en la frustración, por ejemplo? Bueno, es un ejemplo clarísimo de que estamos focalizados en nuestro bienestar y por lo tanto llevamos muy mal los sentimientos negativos y en el conseguir. Y por lo tanto llevamos muy mal la espera, todo lo que decíamos antes, la paciencia. Pero claro, esto a la vez, esto no se suple solo con autoridad, ¿no? Ese tercer elemento que decíamos, no, niño, tienes que tolerar la frustración y ser paciente. No, esto los seres humanos lo aprendemos en la práctica, implicándonos en actividades con otras personas donde de modo natural entendemos que vale la pena esperar, que vale la pena trabajar con constancia, que vale la pena fracasar y volver a empezar, no porque alguien me está imponiendo que lo tengo que hacer, sino porque
de algún modo intuyo, veo, tengo ya la experiencia o por lo menos la promesa de que hay algo bueno que me espera al final y que en ese proceso yo crezco. Hablábamos de la irrupción de esa inteligencia artificial, también hablábamos de un mundo que cada vez va más rápido, donde a veces lo que se nos pide es parar, pensar, un poco de calma, pero fíjate que en un mundo en el que cada vez estamos más estimulados, que todo va a toda leche, ¿no? Lo que hay son problemas de atención en muchos chavales, ¿no? Hiperactividad, ¿no? Y falta de concentrarse en lo que está haciendo en ese momento. Sí. Bueno, esto yo creo que aquí hay que ser honrados. Casi todos los problemas educativos que vemos en los chavales son problemas, primero, son problemas de siempre, pero agravados o con la situación peculiar vienen de la generación anterior. Los que somos dispersos y los que estamos hiperestimulados somos los mayores. Y eso lo heredan los niños. Claro, con el agravante de que ellos tienen a mano unas tecnologías desde el primer momento de su vida que dificulta todavía más su crecimiento, cosa que a nosotros, a mi generación por lo menos, no nos sucedió, ¿no? Yo fui a la EGB, ¿no? Como se dice. Todavía mi generación ha tenido infancia de aburrirnos, de jugar en la calle, de hacer cosas al aire libre, y donde los videojuegos eran una cosa que tenían solo algunos. Y también quizás había prohibiciones, ¿no? Ahora mismo se están perdiendo un poco esto de poner límites. Es un error que cometen algunos padres. Pues sí, a mí me parece que educar fundamentalmente es tres cosas, ¿no? Es afirmar a la persona, o sea, es amar incondicionalmente a la persona. Sin eso no puede haber educación, pues, porque si no le afirmas que hay algo bueno ahí dentro, pues no va a salir nada bueno. Después hay que plantear horizontes, o sea, hacer ver hasta dónde puede llegar uno. En tercer lugar, también hay que poner límites. Y hoy en día quizá lo que más cuesta es poner límites. Y de alguna manera hay una especie de miedo pavoroso a equivocarse al mandar, ¿no? Recuerdo hace poco leía los diarios de un autor conocido que cuenta una bronca que le echa a su hijo y cómo a él le entra un sentimiento de culpa terrible de yo como padre no puedo abroncar a mi hijo, y luego va y le pide perdón y probablemente en ese momento haya sido un exceso y haya que pedir perdón, como muchas veces hay que hacer. Pero lo que él mismo decía es: soy consciente de que por la época en la que estoy yo no soy capaz de mandar. Yo no soy capaz de ponerle límites a mi hijo, me siento mal haciéndolo. Y eso dificulta mucho la educación. En tu trabajo tú hablas de la importancia de formar a personas con criterio en un mundo que está saturado de tecnología. ¿La tecnología viene para ayudarnos? ¿Es un problema o ambas cosas? Pues ambas cosas. Evidentemente la tecnología tiene una utilidad. De todos modos es bueno concretar y decir, estamos hablando sobre todo de las tecnologías digitales, ¿no? Y las tecnologías digitales tienen una orientación muy clara hacia la eficiencia. Entonces, en todo lo que haga falta más eficiencia, pues la tecnología puede ser útil. Hay que saber que para cada tarea que tenemos que hacer hay una tecnología que le es más adecuada. Y las tecnologías digitales no son las más adecuadas para todas las tareas que hacemos. Solamente para algunas en las que, pues, donde necesitamos mucha eficiencia y necesitamos juntar esos datos, ¿no? De hecho, se está viendo que hay escuelas que incluso abandonan el modelo de pantallas, ¿no? De pantalla todo el rato. Sí, a mí lo que me asombra es que nos hayamos echado en brazos de las nuevas tecnologías con esta ingenuidad tan contemporánea de pensar que del optimismo tecnológico y sobre todo el miedo a no ser ni parecer retrógrado, ¿no? No, si esto es lo que viene hay que hacerlo. Y dices, bueno, como decía antes, educar sigue siendo básicamente lo mismo. Hablamos también de diferentes formas de aprender, ¿no? No de encasillarnos como históricamente se ha hecho, ¿no? Que solo había una forma de aprender, solo había una forma de enseñar, ¿no? Ahora poco a poco vamos descubriendo que dependiendo de la persona, dependiendo del tipo de mente que tenga, de esa neurodivergencia, se puede enseñar de una forma o de otra, ¿no? Sí. Sí, eso es interesante. Claro, antes no pretendíamos educar igual a todo el mundo. La pretensión de educar igual a todo el mundo es una pretensión, digamos, ilustrada. Es bueno que todo el mundo esté igualmente educado porque todos somos iguales y tenemos que tomar nuestras decisiones y hay algo verdadero en eso. Pero en parte lo que se pierde de vista es precisamente la diversidad de capacidades, de inclinaciones, de sensibilidades, y la escuela concebida en clave ilustrada pues se enfrenta al reto de adaptarse. Pero al final lo importante no es tanto pensar en adaptarse a las necesidades de cada uno, que por supuesto, sino conseguir constituir comunidades educativas. Y en las comunidades educativas siempre hay diversidad de talentos y lo importante es que se sepan poner en conjunto, ¿no? Basta pensar a veces en la tarea que se hace o
quizás se hacía más antes, ¿no? En escuelas rurales, etcétera, donde gente no neurodiversos, sino de edades muy distintas compartían aula, claro. y sin embargo se educaban bien. Bueno, porque había una comunidad educativa. Estamos hablando de educación, estamos hablando de escuelas. Las escuelas católicas, por ejemplo, educan a más de 1,5 millones de alumnos en 2.500 centros, le ahorran al Estado más de 4.600 millones de euros, pero además están también los valores, esa educación en valores, en algo más que simplemente aprender sobre matemáticas, sobre lengua, sobre inglés o sobre historia, ¿no? ¿Cómo de fundamental son estos valores también en la educación? En Occidente educamos, querámoslo o no, educamos en cristiano. Y que haya todavía en la sociedad escuelas que no educan en cristiano inconscientemente o residualmente, sino que lo hacen de modo consciente y que siguen aplicando el criterio y el discernimiento cristiano a las nuevas realidades, creo que es un gran servicio primero a los alumnos de las familias de esas escuelas, pero luego también, en el fondo, un modelo para todas las demás otras escuelas, privadas, concertadas, públicas. Educar es siempre lo mismo en cualquier régimen jurídico o de gestión en el que suceda. Y, en fin, la escuela cristiana hereda toda la gran tradición clásica de la educación. Esto que decíamos antes de educar sigue siendo lo mismo, pero luego, sobre todo, añade la novedad cristiana, ¿no? La fe, la esperanza y la caridad, ¿no? Sin las cuales pues, el mundo se vuelve un sitio muy desesperado e inhóspito, ¿no? Digamos que se educa no solamente para aprobar exámenes, sino también para la vida. Para la vida buena, que volvemos a lo del principio, ¿no? Que no se puede educar si no hay una noción de vida buena, de algo que vale la pena desarrollar con esfuerzo y en colaboración con otros. Y efectivamente, parte de la vida buena también es saber que esta vida pues, no es el final. Tú eres profesor en el IS Business School, ahí preparáis a gente, es una escuela de negocios, a gente para salir al mundo laboral, para ser líderes. Yo no sé si en España ahora mismo hay escasez de líderes reales que puedan cambiar la historia. ¿Están en peligro de extinción los líderes buenos? No, mi experiencia es que hay mucha gente muy buena, muy preparada, objetivamente, pero luego también, esto creo que es, volviendo a la idea de antes, ¿no? Que la educación siempre fracasa, y es que la educación eleva el nivel medio, pero las personas que destacan por algo que llevan dentro, por factores que no se pueden controlar, y eso pues afortunadamente siempre sucede, y que incluso en un sistema regular o con deficiencias como el nuestro, estoy seguro de que hay personas capaces. Es verdad que la cultura en la que estamos, en nuestra cultura española, hay una cierta reticencia ante el que destaca. Hay una tiranía de la mediocridad, una tiranía de la media, ¿no? Al que se asoma la cabeza se le mira con un poco de ironía. No te motives demasiado, no trabajes demasiado, porque, bueno, como lo que dice Javier Gomá, hablando de la ejemplaridad, claro, cuando uno se comporta ejemplarmente nos pone en evidencia ante nosotros mismos y ante los demás, nos resulta incómodo, ¿no? Como dice uno de los salmos, da grima, ¿no? Decía también Valentín Fuster hace unos meses en la cadena COPE, cardiólogo, eminencia del mundo de la medicina, decía que el gran problema de España es la envidia, ¿no? Que es lo que nos impide también progresar como país, porque estamos mirando siempre al de al lado. Sí, compararse es terrible. Esto es una cosa que sí, a mis alumnos y a las personas a las que contribuyo a su camino educativo es una advertencia que hay que hacer siempre. No te compares, ¿no? Y si te comparas, compárate con los mejores. Tú eres educador, eres formador, Ricardo. Te quería pedir, para terminar, 5 consejos prácticos para padres que estén educando a chavales, o para los propios chavales que estén viendo esto, para tolerar la frustración, para disfrutar aprendiendo, para llegar a ser esos buenos líderes que cambian la historia y que pueden influir en la época que les ha tocado vivir. Creo que es clave en las familias, también en las escuelas, pero hacer cosas juntos. Se me ocurren, a ver si me salen 5, ¿no? Pero una primera, y son cosas muy sencillas, pero que no hay que dejar de hacer. Comer juntos, y que no solamente comer, nutrirse, sino conversar juntos sobre la mesa es una gran fuente de aprendizaje. Hacer cosas manuales o en la naturaleza juntos, o sea que la educación no es solamente una cosa de libros y de pantallas, sino que hay que usar las manos también, ¿no?
y esto a veces se olvida, ¿no? Cuidar juntos, cuidarse unos a otros, pero cuidar a las personas de la familia que estén enfermas, que sean ancianas, a los necesitados, en el que todos tenemos a nuestro alrededor. Leer juntos, leer en voz alta es una forma fantástica de educar a los niños y con todo lo que supone la lectura. Y por último, creo que no se puede dejar de decir rezar juntos, que es la manera de que la familia no solamente piense cada uno en lo suyo, sino que de verdad aparezca eso, ¿no? En la caridad, la capacidad de pensar en el otro, ¿no? Empezábamos hablando de cómo desarrollar a los hijos para que puedan ser más inteligentes. ¿La fe puede ser clave en ser más inteligentes también? A ver, es que como se dice, hay muchas inteligencias, ¿no? La fe creo que tiene que ver más que con la inteligencia, con la sabiduría, ¿no? Con entender la verdadera realidad de las cosas, su sentido, su profundidad. Y no solamente entender intelectualmente, sino, como dice la palabra sabiduría, viene de saber, ¿no? La sabiduría es lo que adquiere el niño, que se va metiendo cosas en la boca y que las va conociendo gustándolo, ¿no? Pues la fe nos ayuda a eso, a que algunas cosas que pues todos los seres humanos se plantean y piensan, no solamente las pensamos, intentamos resolver, sino nos lo metemos en la boca y conseguimos degustarlo, ¿no? y deshacerlo y hacer que sea nutritivo y que nos fortalezca en la vida. Sí. Por Ricardo Calleja, formador en el IS Business School, director del Colegio Mayor Moncloa. Gracias por estar en Lo que ahora importa. Muchísimas gracias a vosotros.